TV Televisión presenta Informativo de la Personería de Funza. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra nueva emisión del programa de la Personería Municipal de Funza. Como les venía comentando, nosotros estamos tratando el tema de alimentos. La doctora Mercedes López, quien es una abogada de la Defensoría Pública. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la personería en cuestión de que las instituciones se tienen que colaborar armoniosamente, la Defensoría del Pueblo presta los servicios a toda la población de Funza, sin excepción. En primer lugar, porque pues nosotros prestamos asesoría en todas las materias: civil, laboral, familia, incluido pensiones, ¿sí? En este momento, ¿cómo trabaja la Defensoría del Pueblo en la prestación de estos servicios? Voy a ser incisiva de que prestamos asesoría en todos los temas, pero ya para prestar el servicio de asistencia en procesos judiciales, ya se tienen unos requisitos. En este caso, la pregunta, doctora Ángela, sobre cómo prestamos el servicio en procesos de alimentos, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, si la persona que viene acá tiene un proceso de alimentos, se tienen en cuenta las cuantías, si es de mínima, si es de mayor cuantía. Sin embargo, pues obviamente para el proceso de alimentos la persona no necesita necesariamente estar representada por abogado, Aquí es muy importante la dinámica que se presenta con los consultorios jurídicos o otras personas que intervienen dentro del proceso, dentro de este tipo de procesos. Nosotros, cuando intervenimos en los procesos de alimentos, cuando se trata de aumento de cuota alimentaria, sí es necesario tener la representación del abogado. Entonces ahí inmediatamente miramos, hacemos una ficha socioeconómica donde determinamos si la persona precisamente tiene los requisitos para el amparo de pobreza, porque uno de los tamices que exige no solamente la Defensoría del Pueblo, sino también el Código de Procedimiento Civil, es que la persona no tenga recursos y necesita ser amparada judicialmente por el amparo de pobreza, o para que le nombren el abogado del pobre, como lo llama normalmente el Código Civil. Muy bien. ¿Listo? Doctora, veo que tiene acá una ficha socioeconómica. ¿Nos podría explicar qué contenido tiene? La ficha socioeconómica trata de determinar qué situación tiene la persona al momento de ser entrevistada. Nosotros le solicitamos unos datos donde concluimos si la persona, una vez tomemos los datos, qué estrato tiene, cuánto gana, qué situación tiene, por ejemplo, si es mujer, si es hombre, ¿sí? Y no porque hagamos una diferencia de género, no. El problema es que muchas veces hay personas que pueden tener dinero, pero se puede colocar en una situación de desamparo porque no tiene los medios en ese momento para poder acudir a una acción judicial. Entonces, en ese momento nosotros determinamos como defensoría si la persona debe ser amparada judicialmente, o hacemos otra ruta para que la persona no quede desamparada. Muy bien, doctora. ¿Nos podría decir qué día atiende acá en la personería? En mi caso atendemos los lunes y los miércoles, ¿sí? A excepción de cuando tengamos audiencias públicas. Cuando tenemos audiencias, prevalece la audiencia pública a la atención, ¿sí? Entonces, con mucho gusto, acá los esperamos. Doctora, después de eso, ¿usted nos podría decir cuáles son los requisitos, qué documentos debe traer la persona para poder, en caso de que sea necesario, iniciar la demanda, y si se le reúnen los requisitos, pueda iniciarse? ¿Qué documentos tiene que traer ese día? Para la asesoría jurídica deben de traer la audiencia que se realizó en la comisaría de familia. Ese es el principal documento para poderlos guiar y para poder que la asesoría pues sea fructífera para la persona, ¿sí? Entonces el acta de conciliación deben traerla, sea copia, pero el acta de conciliación. Y obviamente pues el requisito de procesabilidad es que sea hijo, ¿sí? Entonces traer el documento que permita establecer que es el hijo de la persona que está pidiendo la asesoría. Muchas gracias. Por último, doctora,
Ya hablamos del proceso de alimentos. Quisiera que le explicara a los televidentes qué es el proceso ejecutivo de alimentos. El proceso ejecutivo de alimentos es la manera como se hace posible o se hace posible que la persona pueda requerir al demandado, o sea, al padre del hijo, para que paguen las expensas necesarias para cubrir los alimentos de esa persona. Y eso se hace mediante un proceso que se llama proceso ejecutivo, como dijo la doctora, se hace ante el juez de familia, y ahí se pueden hacer dos cosas: requerir que se paguen las cuotas vencidas del proceso, ¿sí? O sea, las que no ha pagado el padre de familia. Una vez la persona se pone en mora, usted puede exigir el cumplimiento de esas cuotas, pero lo puede exigir solo judicialmente ante el juez de familia, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, se pueden hacer dos cosas: ejecutar las cuotas que están pendientes y hacer que se paguen esas cuotas, siempre y cuando se pueda establecer que la persona trabaja o tiene un medio económico. Inmediatamente se pueden embargar esas cuotas para que la persona pueda hacerse pago las cuotas en mora. Como nos acaba de decir la abogada, es obligatorio y requisito sin el cual no se puede iniciar el ejecutivo si esta persona no se encuentra trabajando o no se tienen datos del lugar donde está trabajando, porque existe algo que se llama la medida preventiva para poder solicitar el embargo antes de. Señores televidentes, es un gusto haber estado con ustedes. Espero verlos en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Muchas gracias por esta Muchas gracias doctora, por participar en nuestro con programa. mucho gusto. Muy amable. Nos encontramos en el Juzgado de Familia del Circuito de Funza, Cundinamarca, con el doctor Manuel Quiroga Medina. El doctor es el juez, el representante de este despacho. Doctor, buenos días. Doctora Ángela, atento saludo. Personera delegada de la Personería Municipal de Funza, Cundinamarca, bienvenida a este despacho judicial. Doctor, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante tratar el tema de alimentos, todo ello con el fin de que la ciudadanía tenga un norte, es decir, sepa cómo acudir ante su despacho. Doctor, una pregunta, y la primera es: ¿qué es el proceso de alimentos? El proceso de alimentos que está consagrado en el Código del Menor y la Ley de Infancia y Adolescencia es por medio del cual todas las personas que se consideren con derechos deben acudir para que efectivamente se declaren los alimentos a favor de los menores de 18 años, y la ley obviamente prevé que en algunas circunstancias hasta los 25 años de edad se tiene derecho a este derecho fundamental que está consagrado los alimentos como derecho fundamental en el artículo 44 de la Constitución Nacional, y para ello es pertinente que se acuda en primer lugar al requisito de procedibilidad que establece el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, para luego acudir al juzgado dentro de este procedimiento como tal. Doctor, además de ese requisito de procedibilidad, ¿qué otros documentos se deben allegar? Para ello es indispensable que al proceso se adjunte el acta de conciliación fracasada, que se puede hacer ante el comisario de familia, ante el defensor de familia o ante el personero municipal, que son los que están legalmente facultados para este aspecto, e igualmente el registro civil de nacimiento para demostrar el derecho que como tal le asiste. Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué pasa si en esa audiencia de conciliación la obligación es clara, expresa y actualmente exigible? ¿Qué proceso se iniciaría en ese caso? En este caso estaríamos ya en presencia de un proceso de ejecutivo de alimentos, que es cuando el obligado a dar alimentos se constituye en mora. Entonces se inicia el proceso ejecutivo de alimentos,
que se sigue por el mismo procedimiento del ejecutivo de mínima cuantía, y para ello es necesario que se aporte efectivamente o el acta de conciliación o la sentencia por medio de la cual se decretaron los alimentos y que tiene que tener el requisito de que es una copia auténtica y que es la primera copia y presta mérito ejecutivo. Esa constancia es fundamental para poder iniciar este proceso. Doctor, esa acta de conciliación, ¿cuánto tiempo tiene de validez? El acta de conciliación o la sentencia o providencia que decreta los alimentos tendrá validez mientras la necesidad así lo exija. Y el proceso ejecutivo de alimentos, así como los alimentos, estos se pueden iniciar todas las veces que sea necesario. Es decir, los alimentos, la sentencia de alimentos no hace tránsito a cosa juzgada, también es susceptible de revisión en cualquier momento cuando la necesidad así lo requiera. El proceso ejecutivo se puede iniciar tantas veces como el obligado a dar alimentos se constituya en mora. Quisiera en este caso que tengamos presentes los televidentes que en el proceso ejecutivo de alimentos se debe allegar el certificado de libertad o tradición de un inmueble en caso de que la persona que adeuda esa cantidad de dinero tenga un bien inmueble, o un certificado en caso de que tenga un vehículo, entonces certificado de propiedad de vehículo. Esto es importante, ¿para qué? Para que pueda llevarse a cabo unas llamadas medidas cautelares, ¿verdad, doctor? Es así, eso es efectivamente válido. Obvio, el proceso ejecutivo de alimentos se hace con la finalidad de obligar al alimentante a cumplir con esa cuota de alimentos en mora. Entonces, se requiere obviamente que se declaren los bienes que tenga, si están sujetos a registro, obviamente el respectivo certificado de matrícula inmobiliaria, y si es una persona que es empleado, también la certificación de sus ingresos, o igualmente si eso no es posible aportarla, se puede pedir como medio de prueba para que el juez oficie al pagador de la respectiva empresa y se expida el certificado de los ingresos para poder tomar las medidas cautelares que se requieren para ese cumplimiento. Muy bien. ¿Qué sucede si quiero que se me aumente la cuota de alimentos? O por el contrario, si yo soy la persona que debo los alimentos y pienso que es muy alto el monto. O si por último, creo que ya cumplió la edad de lo que hablábamos ahora, doctor. Usted nos comentó que era 25 años. Es correcto. Los alimentos, la norma lo señala que se deben por toda la vida del alimentario. En primer lugar, los alimentos van hasta los 18 años. Pero si el alimentario o el hijo continúa estudiando en un establecimiento educativo legalmente reconocido, los alimentos se deben hasta que se cumplan incluso los 25 años de edad. El artículo 42 de la Constitución señala que se deben alimentos hasta cuando el hijo obtenga una profesión u oficio, de manera tal que la edad para estos beneficios legalmente se extiende hasta los 25 años, que es cuando ya se considera que el hijo ha podido obtener una profesión u oficio. Y allí, una vez cumplido esto, el alimentante puede iniciar un proceso para pedir que se le exonere de esa cuota de alimentos, demostrando estos requisitos. Pero para ello también es necesario aportar o agotar el requisito de procedibilidad, que es la conciliación en primer lugar ante el comisario de familia
el defensor de familia o ante la personería. Igualmente, cuando en estos casos, y como lo dije antes, el proceso de alimentos, la sentencia no hace tránsito a cosa juzgada, entonces es susceptible de revisión en cualquier momento que la necesidad lo requiera, y para ello a través del procedimiento, el proceso verbal sumario que está contemplado en el artículo 427 y siguientes, 35 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Para ello, entonces, si se requiere, la cuota se considera que es muy baja y que las circunstancias económicas del alimentante han variado y la necesidad así lo requiere, se puede iniciar este tipo de proceso para pedir el aumento de la cuota de alimentos. O lo contrario, si se considera que la cuota es muy alta o de pronto las mismas circunstancias económicas han variado de manera negativa para el obligado a dar alimentos, entonces se inicia el proceso de revisión de alimentos pidiendo la disminución de la cuota de alimentos a través de este proceso verbal sumario que está contemplado en las normas antes citadas. Y para ello es necesario agotar el requisito de procedibilidad, como es la audiencia de conciliación a que hemos hecho referencia. Doctor, una última pregunta con respecto a lo que usted había dicho. Nos hablaba de que debe existir una carrera profesional. ¿Qué sucede si el hijo de la persona que adeuda los alimentos está estudiando una carrera técnica o termina carrera técnica? Es igualmente válido en ese sentido para agotar el proceso de revisión de alimentos pidiendo la exoneración de los alimentos. Como dije, la misma Constitución o por principio constitucional se ha establecido que esa obligación va hasta cuando el hijo obtenga una profesión u oficio. Si el hijo decide por algunas circunstancias que no puede hacer una carrera profesional y hace una carrera tecnológica y por ejemplo a los 19 años o a los 20 años terminó su carrera, inicia un trabajo, implica que él con esa formación académica ya puede defenderse por sí solo y obtener sus propios recursos para suplir sus mínimas necesidades, y por lo tanto ahí se puede agotar ya esa obligación de dar alimentos, y entonces se inicia el proceso de revisión de alimentos para pedir la exoneración de la cuota de alimentos a que hemos hecho mención. Una última pregunta. En la personería municipal, tal como lo pasamos en un programa anterior, se hacen muchas gestiones por parte de la Defensoría del Pueblo, en unos asesores específicamente en materia civil que asesoran a aquellas personas que no tienen ingresos. Doctor, cuéntenos un poquito de cuál es el procedimiento para poder la Defensoría solicitar hacer esa solicitud para abogado de oficio. Bueno, los alimentos como tal es un proceso verbal sumario, y para ello no es indispensable que la persona que inicie el proceso esté representado legalmente por un abogado que lo represente. Para ello, igualmente, la ley le permite que esa persona pueda actuar en nombre propio y en representación de su menor hijo. Pero si igualmente esa persona quiere que un profesional del derecho lo represente, puede acudir precisamente a la personería y solicitar al juzgado
para que se le reconozca el derecho de amparo de pobre y así se le designe un abogado de pobre. La Defensoría del Pueblo tiene este servicio y tiene el defensor público en materia de familia para que se pueda designar y lo represente en este aspecto. Igualmente también los estudiantes de consultorio jurídico de cualquiera de las universidades legalmente reconocidas y que esté facultado para ello, también la ley les faculta para que litiguen en ese sentido. Con mucho gusto, y aquí estamos para servir a todos los que lo requieran en este sentido. Nos encontramos en el Juzgado Penal Municipal de Funza, Cundinamarca. Nos encontramos con el juez Ezequiel Hernández Carrillo. Doctor, buenos días. Buenos días, mi doctora, ¿cómo le va? Doctor, bienvenido a nuestro programa de la Personería Municipal. El día de hoy estamos tratando el delito de inasistencia alimentaria, el cual está establecido en el artículo 233 del Código Penal. Doctor Ezequiel, ¿nos puede colaborar? ¿Nos puede decir qué es el delito de inasistencia alimentaria, por favor? Pues el delito de inasistencia alimentaria básicamente es por la sustracción injusta o injustificada de la obligada a dar alimentos. Específicamente se basa en eso. ¿Cuál es el tipo penal? Básicamente es sustraerse. Sin justa causa. Sin justa causa. Sí, señora. Sustraerse ¿de quiénes? Pues del obligado a dar alimentos, en este caso el alimentante. Ajá. En este caso tenemos que tener en cuenta para los televidentes que el sujeto activo cualificado lo determina la ley como aquel ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo, cónyuge, culpable, compañero o compañera permanente. También tenemos que tener en cuenta que se trata de una conducta cuyo verbo rector es sustraer de la prestación de alimentos. Asimismo, hay que tener en cuenta que este delito no prescribe en el tiempo, ¿verdad, doctor? Sí tiene alguna prescripción a partir de se ha pensado últimamente la última jurisprudencia y la ley pues da una prescripción a partir de la resolución de acusación. Se establece que son mínimo de 3 a 5 años. Muy bien, doctor. Pero a partir de la resolución de acusación. Desde la resolución de acusación. Sí, ¿Qué pasa si esa persona vuelve a reincidir y se sustrae de los alimentos? Pues generalmente si no tiene ya una condena ejecutoriada en su contra, si no la tiene y no tiene más antecedentes, generalmente pues condena, pero se le da la condena de ejecución condicional en ese evento, ¿verdad? No llegan a tener antecedentes, en este caso pues una condena ya ejecutoriada en su contra. Porque ahí sí, si tiene una condena en su contra, generalmente ya una primera condena, generalmente no se le concede la condena de ejecución condicional, sino que generalmente iría a prisión efectiva o por último subsidiariamente quizás una domiciliaria, prisión domiciliaria. Ok. Doctor, ¿cuál es la pena para este tipo de delitos? Pues entiendo que actualmente está tipificada mínimo en 16 meses a 54 meses y cuando se trata de menores, pues por la prevalencia del menor, pues entonces se enmarca de 32 a 72 meses de prisión por el agravante de ser un menor de edad. Ok. ¿Cuáles serían las causales de justificación para que alguien se extraiga de nuevo el pago de alimentos? Pues generalmente que haya estado enfermo, se incapacite o tenga alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, una enfermedad grave o no tenga empleo debidamente comprobado. Sería una de las causales de inculpabilidad, o sea, de no responsabilidad penal. Y con respecto a eso, ¿cómo se habla de la presunción de un salario mínimo? Ahí, ¿cómo lo adecuaríamos? ¿Cómo analizaríamos el tema de que una persona está obligada a pasarle alimentos y que la ley establece que por lo menos esa persona gana un mínimo legal?
Pues sí, la verdad es una situación bastante difícil en este campo porque pues la ley dice que de todas maneras también pues a veces es justa e injusta en mi criterio, ¿no? Porque establece un salario mínimo legal mensual que se presume que gana un salario mínimo legal mensual así no esté activo, o sea, si no tiene empleo. Entonces en ese sentido es aparentemente injusta porque hay situaciones que realmente con este desempleo tan tremendo en este país, pues realmente hay personas que sinceramente no tienen trabajo. Entonces sería una causal de justificación de la no responsabilidad penal en ese aspecto. Pero entonces eso toca observarlo muy bien mediante las pruebas que hace la Fiscalía y también pues, el convencimiento que pueda tener con base en esas pruebas los juzgados, en este caso este funcionario que trabaja o labora como juez penal municipal de la República. Juez, usted conoce el proceso. Una vez la Fiscalía le trae todo el material probatorio, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. ¿Usted conoce como juez de conocimiento? ¿O quiere que nos explique un poco la competencia con Mosquera? Sí, pues la verdad acá estamos todos estos juzgados de este circuito, Mosquera, Madrid y otros aledaños, sobre todo los penales, en este caso los 3 penales que estoy nombrando, aunque hay otros penales también en el circuito que comprende creo 8 municipios, el circuito anexos a este mismo juzgado, o sea, Mosquera, Madrid y Funza. Entonces, la verdad todos hacemos la doble función, o sea, unas veces hacemos de conocimiento y otras veces de control de garantías. Según la ley, pues estipula que donde se hayan cometido los hechos, es este juez de ese territorio el que hace las veces de conocimiento en forma general. Pero también hay algunas excepciones que cuando estamos de turno, que son casi cada 2 meses, entonces es la excepción que se presenta porque si estamos de turno, pues podemos hacer de conocimiento, es decir, de control de garantías con base en los mismos hechos que habían sido en este caso en Funza, en el caso mío. Pero eso es una excepción a la norma general. Entonces ahí sí el turno toca hacerlo porque yo soy un ejemplo de turno. Entonces toca hacerlo de control de garantías y en ese evento sí se va a otro juzgado, en este caso a Mosquera, que haría la de conocimiento por cuanto fue una excepción que yo estuve en turno y coincidencialmente ese día o en esa fecha se hubo que hacer de control de garantías. Entonces, para no incurrir en causales de impedimento o de recusación que llama la ley. Muy bien. Es la situación. Muchas gracias, juez. Tengamos en cuenta finalmente que este delito protege los delitos contra la familia y está establecido en el título 6 del Código Penal, cuyo objeto jurídico es la familia, la integridad personal y los derechos del menor. Por último, una particularidad importante es que se trata de un delito de mera conducta tipo de lesión pluriofensivo, es decir, que afecta a la familia, la integridad física y los derechos del menor. Señor juez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora, por su entrevista, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, ustedes muy amables, gracias. En una próxima edición, muchísimas gracias. OTV Televisión presentó el informativo de la Personería de Funza.